En esta secuencia vamos a ver el uso de escenarios, también conocidos como What if, ¿qué pasaría si? En los escenarios se definen una serie de parámetros, los cuales el usuario podrá modificar. En este caso hemos definido 5 parámetros y a medida que el usuario va modificando o especificando los nuevos valores de estos parámetros, podrá ver cómo repercute esta variación en otros indicadores del negocio. Los escenarios en Excelsius vienen acompañados del botón Escenario, el cual permite guardar instantáneas de las modificaciones que se han ido realizando. Podemos guardar tantas modificaciones o instantáneas de escenarios como creamos conveniente y en cualquier momento podemos recuperar el valor de cualquiera de ellas. Hacemos clic nuevamente en escenario, cargamos un escenario que hemos guardado anteriormente y los valores del escenario correspondientes se recuperarán en nuestra visualización. Asimismo, también podemos eliminar escenarios que hemos guardado anteriormente o podemos definir un escenario como valor determinado. Veamos a continuación el procedimiento para trabajar con escenarios en Excelsius. Como habremos visto hasta este momento, la parte pensante o inteligente de Excelsius es el libro Excel embebido. En este libro Excel embebido, en las diferentes hojas que tenemos a nuestra disposición, plasmaremos todas las operaciones, fórmulas y demás cálculos que requiere nuestra visualización para que el usuario pueda visualizarla a través de los diferentes componentes que nos ofrece Excelsius. Y quizás los escenarios de negocio que permite diseñar Excelsius requieren más que cualquier otra característica de un buen diseño de Excel. Tendremos que plasmar en el libro Excel embebido la relación de dependencia que existe entre los diferentes parámetros que podrá especificar el usuario y los indicadores claves de negocio que deseamos informar cómo se ven afectados por la variación de los parámetros que hemos establecido. Para esta parte del ejercicio vamos a trabajar con la hoja escenario. Seleccionamos la hoja escenario, vamos a vistas rápidas, mostrar solo hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo tenemos un escenario básico, pero que nos sirve para explicar los principios para el diseño de escenarios What If en Excelsius. En primer lugar, tenemos los parámetros que el usuario podrá modificar, los valores por defecto, y tenemos los rangos mínimos y máximos sobre los que se podrá especificar los parámetros que tendrá a su disposición el usuario. Y por otro lado, tenemos una serie de indicadores claves de negocio que se ven afectados a través de fórmulas y funciones con los parámetros que hemos puesto a disposición del usuario para que pueda definir los valores que crea conveniente. A continuación vamos a vistas rápidas, mostrar mi espacio de trabajo y vamos a agregar un nuevo contenedor. En estos momentos dentro del contenedor principal tenemos 4 contenedores. Vamos a agregar un nuevo contenedor para el escenario. Vamos a contenedores y buscamos el contenedor de tipo contenedor de área de diseño. Lo seleccionamos y hacemos clic en nuestro lienzo. Lo llevamos dentro del contenedor principal, arrastrándolo en la lista de objetos sobre el contenedor principal. Ya lo tenemos dentro del contenedor principal y ahora vamos a seleccionar cualquier otro contenedor que vamos a utilizar como referencia para ajustar la posición y sus dimensiones. Vamos a seleccionar empaque y luego seleccionamos el nuevo contenedor. Hacemos clic en igualar tamaño, luego hacemos clic alinear arriba y luego hacemos clic en alinear a la izquierda. A continuación vamos a desactivar la visualización del contenedor empaque y nos quedamos únicamente con el nuevo contenedor dentro del área de diseño. A este nuevo contenedor le vamos a poner como nombre con escenario. A continuación vamos a agregar los componentes necesarios para que el usuario pueda actualizar estos valores. Para este fin podemos utilizar los componentes de la categoría valor individual y podríamos utilizar cualquiera de estos
pero lo recomendable es que se utilicen los componentes control deslizante horizontal, control deslizante vertical, control de número y valor. Esto porque es fácil su entendimiento, fácil su interacción con el usuario, y el resto de componentes, aunque se pueden utilizar para especificar este tipo de parámetros o valores de entrada, pueden ser un poco dificultosos por parte del usuario. También podemos utilizar dentro de la categoría texto áreas de texto de entrada o texto de entrada. En la categoría otro también podríamos utilizar el componente cuadrícula, pero los más usuales son los que están contenidos dentro de la categoría valor individual. En primer lugar, vamos a escoger el componente control deslizante horizontal. Lo seleccionamos y hacemos clic dentro de nuestro contenedor escenario. Este componente lo vamos a utilizar para definir el primer parámetro denominado ventas previstas. Ajustamos su ubicación y vamos a asociar en primer lugar la propiedad título a la celda B2, la propiedad datos a la celda C2, los valores o rangos del mínimo y máximo. Comenzamos por el límite mínimo. Hacemos clic sobre el selector de celdas asociado a la propiedad límite mínimo y lo vinculamos a la celda E2 y el límite máximo a la celda F2. Vamos a la opción comportamiento, verificamos el movimiento del control deslizante, verificamos que tenga la modalidad de incremento que deseamos. En este caso va a incrementarse de 1 en 1, nos parece correcto, estamos de acuerdo. Pasamos al grupo de propiedades de apariencia, seleccionamos la opción texto y vamos a ajustar el título de este componente, lo vamos a poner a la izquierda, vamos a reducir el tamaño de la fuente, vamos a ponerle 12 puntos, el valor vamos a ubicarlo en el centro superior, vamos a activar la visualización de los límites, vamos a reducir la escala de los límites, la vamos a poner a 9 puntos. Y por el momento, estas son las únicas propiedades que vamos a especificar para este componente. A continuación vamos a agregar otro componente, en este caso el control deslizante vertical, lo seleccionamos y hacemos clic en nuestro contenedor. Este componente lo vamos a utilizar para el segundo parámetro, el correspondiente al precio de venta unitario. Asociamos la propiedad título a la celda B3, la celda C3 lo asociamos a la propiedad datos y establecemos, al igual que el anterior, los límites mínimos y máximos sobre los cuales puede fluctuar este valor. Hacemos clic en el selector de celdas de la propiedad límite mínimo y lo vinculamos a la celda E3 y el límite máximo a la celda F3. Vamos a comportamiento y le indicamos que el incremento o variación cada vez que manipulemos el control deslizante será de 0,01. Pero en este caso debemos especificar este valor en formato americano, 0.01. Vamos al grupo de propiedades de apariencia, vamos a texto y en título determinamos que el tamaño de la fuente sea de 12 puntos y lo ubicamos a la izquierda. El valor lo ubicamos en el lado derecho, activamos los límites y dejamos el tamaño de la fuente de los límites a 9 puntos. Ajustamos la posición del componente dentro del contenedor. Para ese componente vamos a definir alertas. Activamos la alerta. Indicamos que va a ser como porcentaje
En este caso va a ser como porcentaje del valor máximo, que será la celda F3. Damos a aceptar. Indicamos que los valores altos son correctos. Mientras más cobre, mejor para la empresa. Y vamos a indicar que cuando el valor del parámetro fluctúe entre el 80% del precio máximo o más, estará en verde. Si el valor está en el rango del 70 al 80%, estará en amarillo. En caso contrario, estará en rojo. Activamos la opción valor para que el color de la alerta se visualice en el valor que tenga este parámetro. Y a continuación agregamos otro componente, en este caso también control deslizante vertical. Lo seleccionamos, hacemos clic dentro del contenedor, seleccionamos el otro componente, deslizante vertical, como referencia para ajustar la posición y las dimensiones. Definimos las propiedades para este nuevo componente, lo seleccionamos, el título lo asociamos a la celda B5, la propiedad datos lo asociamos a la celda C5, la propiedad límite mínimo la vinculamos a la celda E5 y el límite máximo a la celda F5. Vamos a comportamiento, indicamos que el incremento será 0.01. En apariencia, en texto, indicamos que el tamaño de fuente será 12 puntos y estará ubicado a la izquierda. El valor lo vamos a ubicar a la derecha. Activamos la visualización de los límites, reducimos el tamaño de la fuente de los límites a 9 puntos y ordenamos un poco la ubicación de cada uno de estos componentes que tenemos hasta este momento. Seguidamente vamos a agregar otro componente, en este caso el control de número. Lo seleccionamos, hacemos clic dentro de nuestro contenedor y este lo vamos a vincular el título a la celda B6, la propiedad de datos a la celda C6, límite mínimo a la celda E6 y límite máximo a la celda F6. Vamos a comportamiento, indicamos cómo va a ser el incremento, del mismo modo ponemos 0.01 y en apariencia el texto lo ubicamos a la izquierda, reducimos el tamaño de la fuente del título a 12 puntos y ajustamos el margen izquierdo de este componente utilizando como referencia el componente que tenemos en la parte superior. Selecciono primero el componente que voy a utilizar de referencia y luego el componente que quiero ajustar y hacemos clic en alinear a la izquierda. Vamos a agregar el último componente para los parámetros. En este caso vamos a agregar el componente denominado indicador 2. Lo seleccionamos, hacemos clic dentro de nuestro contenedor y este componente lo vamos a utilizar para el último parámetro denominado mano de obra. Vinculamos la propiedad título a la celda B7, la propiedad datos a la celda C7 y los límites mínimos a la celda E7 y el máximo a la celda F7. En comportamiento, del mismo modo, indicamos cómo va a ser el incremento
Introducimos el valor 0.01. En apariencia vamos a ajustar el texto. El título lo vamos a poner en el centro inferior. Vamos a activar los límites. Reducimos el tamaño de la fuente de los límites. Vamos a darle vistas rápidas, solo lienzo. Y vamos a ajustar el tamaño de este componente. Lo ubicamos. Nos guiamos de otro componente para ajustar su ubicación. Vamos a llamar a las propiedades de este componente. Y en título vamos a reducir el tamaño de la fuente a 12 puntos, igual que el resto de parámetros. Y vamos a darle vistas rápidas, mostrar mi espacio de trabajo. Grabamos y vamos a agregar otro componente. Dentro de la categoría de selectores buscamos uno denominado vista de lista y lo vamos a llevar a la parte derecha de nuestro contenedor. Esta tabla vista de lista la vamos a utilizar para que se visualicen los valores que deseamos presentar al usuario y que contienen los otros indicadores claves de negocio que se van a ver afectados por los valores que el usuario especifique como parámetros. En este caso vamos a seleccionar para la propiedad mostrar datos de este componente el rango comprendido entre B13 y la celda D24. Vamos a aceptar. Vamos al grupo de propiedades apariencia. En texto indicamos que el encabezado va a estar a 12 puntos y las etiquetas a 10 puntos. Damos vistas rápidas, solo lienzo, y vamos a ajustar el tamaño de este componente. Vamos a grabar, vistas rápidas, mi espacio de trabajo. Agregamos un título para este contenedor. Vamos a la categoría texto y escogemos el componente etiqueta. Hacemos clic en nuestro contenedor y asociamos este componente a la celda A1 de esta hoja de cálculo. Y en la celda A1 introducimos la etiqueta evaluación de un nuevo producto. Ajustamos su dimensión y su ubicación. Vamos a apariencia y en texto vamos a ponerle tamaño de la fuente 16 puntos y lo resaltamos. Ajustamos las dimensiones de este componente y antes de darle vista previa nos está faltando definir la visibilidad dinámica de este contenedor. Seleccionamos el contenedor y definimos la visibilidad dinámica. Primero la propiedad estado. Indicaremos que el estado, al igual que el resto de contenedores, está en la hoja inicio, en la celda B11. Y cuando la celda B11 sea igual a la palabra escenario contenida en la celda G11, este contenedor se mostrará. La propiedad clave la vinculamos a la celda G11. Grabamos, vista previa,
Vamos a la opción escenario y vemos el resultado que tenemos hasta este momento. Vamos modificando el valor de los parámetros y vemos cómo estos resultados se reflejan en la tabla que hemos incorporado. Todos estos componentes que hemos agregado, la interacción con el usuario es fácil, mas no cuando trabajamos con este tipo de indicadores o componentes, que su manipulación puede ser un tanto difícil. Si deseamos incorporar de todos modos un tacómetro como este, es recomendable que vaya acompañado de otro componente como puede ser un control deslizante. Veamos el procedimiento. Damos vista previa y vamos a agregar de la categoría de valores individuales un componente como el control deslizante horizontal. Lo agregamos a nuestro contenedor, ajustamos sus dimensiones y lo ubicamos debajo del componente indicador 2. Asociamos la propiedad datos de este componente a la celda C7. La propiedad límite mínimo la vinculamos a la celda E7 y la propiedad límite máximo a la celda F7. En el grupo de propiedades apariencia, en texto, desactivamos título y valor. Seleccionamos el indicador 2 y en apariencia, en título, ajustamos la posición de título poniendo en -4 la posición y vamos a darle vista previa. Vamos a escenario y vemos que nos ha faltado definir el valor de incremento del control deslizante. Vista previa, seleccionamos el control deslizante horizontal, comportamiento e indicamos el valor 0.01, vista previa. Vamos a la opción escenario y ahora sí el funcionamiento o la interacción con este componente es más fácil. Vista previa, grabamos. Y finalmente vamos a agregar los botones escenario e imprimir. Vamos a la categoría de componentes otro, seleccionamos el botón escenario y lo agregamos dentro de nuestro contenedor escenario. Este botón debería estar ubicado siempre en la parte superior o en un área donde tenga suficiente espacio para desplegarse. Si lo ubicáramos en la parte inferior de nuestro lienzo o contenedor, veríamos solamente una parte del cuadro que despliega cada vez que se hace clic sobre él. En la misma categoría de componentes otro, buscamos el componente imprimir. Botón imprimir, hacemos clic sobre él y hacemos clic dentro del lienzo. Seleccionamos ambos componentes y los alineamos con el botón alinear arriba. Ambos componentes no tienen más opciones que el nombre de la etiqueta que se visualiza. Dejamos los valores por defecto y damos vista previa. Vamos a la opción escenario y hacemos clic en el botón escenario. Vamos a darle guardar. Vamos a ponerle el nombre optimista. Guardar. Modificamos un poco los parámetros. Damos clic en escenario. Le damos guardar. Vamos a ponerle a este escenario pesimista. Hacemos clic en cargar. Cargamos el anterior que hemos grabado.
y vemos que todo está funcionando correctamente. Los ficheros de escenario se guardan localmente. En ficheros denominados Flash Cookie, Local Shared Objects, los cuales tienen extensión SOL, que dependiendo del sistema operativo que se esté utilizando, varía su ubicación. Lo que debemos buscar es una carpeta de nombre Macromedia. Utilizamos las opciones de búsqueda del explorador de ficheros y vamos a buscar la carpeta Macromedia. Encontrada la carpeta, entramos en ella, vamos a visualizar el esquema de carpetas, entramos a la carpeta Flash Player, entramos a la carpeta Shared Objects, este número es aleatorio y dependiendo el nombre del dominio que estemos utilizando, entraremos a la carpeta para ver el fichero cookie o flash cookie que requerimos. En este caso, como estamos trabajando localmente, deberíamos entrar a la primera de estas. Lo que debemos tener presente es que esta ruta o esta porción de la ruta del fichero flash cookie es igual en cualquier sistema operativo y lo que tenemos a partir de aquí hacia la izquierda dependerá del sistema operativo. Esta ruta es aleatoria y esto es el dominio donde se encuentre en ejecución el fichero flash que estemos utilizando. En teoría, este fichero extensión sol es el que utilizaríamos para transferirlo de un ordenador a otro. Debemos tener presente que los escenarios que guardemos a través de la opción vista previa son guardados temporalmente. Una vez que salimos de vista previa, estos escenarios se borran. Deberíamos generar o exportar nuestra visualización, ya sea Flash, HTML, PowerPoint, PDF, etc., para poder generar nuevos ficheros Flash Cookie. Grabamos y a este punto tenemos nuestra visualización en Excelsius completa. Y este es el resultado final de nuestra visualización en Excelsius. Vista previa, grabamos.